Padre, te damos gracias por este hermoso día y por el don de tu Hijo Jesús que hace este día que valga la pena. Y digo esto tantas mañanas. Estoy tan agradecido, Señor, que me levanto otro día, pero también tengo más agradecimiento que si no nos levantamos hoy aquí en la tierra, nos levantamos, nos despertaremos en tu presencia. Estamos tan agradecidos, Jesús, por la nueva vida que tenemos en Cristo, que se ha pagado nuestros pecados en la cruz. Y estamos ante ti, intachables, vestidos en la vestimenta de Cristo. Y no merecemos eso, pero estamos tan agradecidos por eso. Y pido esta mañana que al estudiar tu palabra esta mañana, en el área del perdón, que tú nos permitas ver dónde en nuestra vida tengamos resentimiento, que estemos dispuestos a traer eso a la luz esta mañana. Y que Jesús trate con eso. Y oramos por todo lo que está pasando en Afganistán. Oramos una vez más. Por favor, esconde a las personas de la maldad, en particular nuestros hermanos cristianos. Esconde esas personas. Y Padre, oramos por el ministerio de niños al lado. Bendice esas pequeñas vidas. Al hoy ellos escuchar de un Jesús que los atesora y jamás los dejará ni los abandonará. Y todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo amén. Estamos en el libro de Colosenses esta mañana. Si necesitas una Biblia, levanta tu mano y te llevarán una. Colosenses capítulo 3. La lección de hoy es acerca del perdón. Harold y Miriam creían firmemente en el mandamiento de fructificar y multiplicar. Después de solo 10 años de matrimonio, ya tenían 8 hijos. Pero cuando Harold tenía que mudarse por su trabajo, le estaba costando encontrar un apartamento que un landlord le rente a una familia tan numerosa. Y siendo un hombre temeroso de Dios, no estaba dispuesto a mentir acerca del tamaño de su familia para poder conseguir un apartamento. Finalmente, después de ser rechazado una vez más, Harold tuvo una idea. Le dijo a su esposa Miriam, lleva 6 de nuestros 8 hijos al cementerio mientras yo voy a ver un apartamento. Luego ese día, mientras estaba chequeando el apartamento, el landlord le preguntó, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 8 hijos, le respondió con verdad Harold, pero 6 de ellos están con su madre en el cementerio. Es un poco engañoso. Es como mi doctor me dijo, tienes que bajar a una taza de café por día. Y yo le dije, doctor, no hay problema. Es engañoso. Y en la historia de hoy, la lección de hoy, vemos que Satanás nos ha engañado a muchos de nosotros para ignorar las consecuencias de no perdonar a otros cuando podemos hacerlo. Entonces veamos, Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Voy a leer de nuevo. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes perdonen a otros. Hay 2 puntos claros que Pablo hace en verso 13. Uno, sean tolerantes o comprensivos con la falta de los demás. Y segundo, perdónense uno a otro. Veamos el primer punto, de soportarse uno a otro. Dice, tolérense. Otra versión dice, no se enojen. Otro dice, tolérense. Otro dicen, sean comprensivos. Todas estas palabras sugieren la idea de aguantar cosas que no nos gusta en otros, que vemos en otros, esos pensamientos y acciones que nos irritan. Entonces, ¿cómo andas en eso? En otras palabras, ¿qué bien toleras o aguantas a los que te irritan? Busqué sinónimos para los que irritan a otros y el nombre que tú estás pensando no está ahí. Los sinónimos son, escuchen, asqueroso, charlatán, sábelo todo, canalla. Eso es bastante fuerte. ¿Alguien viene a tu mente? No lo digas, no lo digas. Probablemente igual de importante sería que si tú vienes a la mente de otro más. Te puedo desafiar con algo.
soportarnos unos a otros, aceptarnos unos a otros, aguantarnos unos a otros, tolerarnos unos a otros, no es un tema pequeño para Dios. No. De hecho, es la meta final de tu andar espiritual. Y la Biblia dice que es lo que te marca como maduro en tu fe. Es de hecho la culminación de tu camino espiritual. Es la marca de tu madurez espiritual. ¿Puedo probar eso? Yo creo que sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y Pablo dice que al conocer más y más a Dios, Él nos hará todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad. Y comenzando verso 5, nos enumera el orden progresivo de esas marcas. Dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento y el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Estas entonces son los pasos a la madurez espiritual y observa que son progresivos, significando que Dios va a determinar tu madurez espiritual basado en dónde estés ahora en esos pasos. Aquí está en orden, escuchen bien. Una vida de excelencia moral y lleva a conocer a Dios mejor, que lleva al dominio propio, que lleva a la perfecta perseverancia, que lleva a la piedad, que lleva al amor por otros cristianos, que lleva a verso 7, que el último paso, la marca clara y final del cristiano plenamente desarrollado, finalmente crecer a tener amor genuino. Para algunos, para la mayoría de las personas como tú, no. Finalmente, crezcas en amor genuino para todos o por todos. Escucha, ¿quieres que tu vida cuente para Cristo? ¿Quieres conocer más y más a Cristo? ¿Quieres llegar a ser todo lo que Dios quiere que seas? Todo lo que Él sabe que puedes llegar a ser, así se hace. Escuchen de nuevo versos 5 a 8, especialmente el 8. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe aquí están las promesas, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio y el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en tu amor, tu conocimiento por nuestro Señor Jesucristo. Cuando haces morir al hombre viejo y permites que Cristo viva en ti, en vez de tú viviendo, se conoce como la vida de intercambio. Hemos hablado de eso, la vida de Cristo en ti en vez de tu vida. Y la vida de intercambio es una vida controlada por el Espíritu. Y la vida controlada por el Espíritu es una vida espontánea. Es espontánea porque Cristo que ahora vive en ti automáticamente, espontáneamente, sin reservación o compulsión forzada y por su misma naturaleza, ama a los demás, a todos los demás, todos. Watchman Nee dice, en esta vida espontánea que representa la vida normal cristiana, se manifiesta en amar a los difíciles de amar, al hermano que de forma natural no te gusta y ciertamente no podrías amar. Trabaja sobre la base del potencial que ve el Señor en ese hermano.
Tú oras algo así: Señor, tú ves que se puede amar y tú lo amas, así que ahora ámalo a través de mí. Entonces, cuando tú lees la primera mitad del verso 13 en el futuro, la primera mitad, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdónense a todo el que los ofenda. En otra versión dice, permita que otro sea. Cuando tú lees eso, eso va mucho más allá de lo que tú puedes hacer. Aquí Dios nos llama a tener una actitud de aceptación ante toda persona, creyendo que ellos llegarán a ser todo lo que Dios sabe que pueden ser. Puse este recorte en mi Biblia hace más de 31 años y refiero a ello de tiempo en tiempo porque es muy profundo. Escuchen lo que dice. Un buen discipulador entiende la importancia de la anticipación. Un buen fotógrafo puede proyectar qué tan buena resultará una imagen antes de presionar el disparador. Basado en su experiencia con la velocidad de película, la iluminación, el tipo de lente y una multitud de otros factores, puede ver la imagen final antes de realmente tomarla. Dios nos ve de la misma manera. Cuando nos mira, ve lo que Dios puede ver. Nos ve completos en Cristo. Bob Foster dice, Jesús llamó a los 12 discípulos no tanto por lo que eran, como por lo que ellos podían llegar a ser. De la misma manera, deberíamos empezar a ver a los demás no por lo que son actualmente, sino por lo que aún están por llegar a ser. Se decía que Miguel Ángel podía ver una estatua en un bloque de mármol. Cada uno de nosotros es un escultor al que Dios ha confiado varias piezas de mármol, o sea, otras personas. Algunos son más grandes que otros, algunos ásperos y exteriormente desfigurados, pero todos esperan el refinamiento del cincel de Dios. Todos son obras maestras que anhelan ser desatadas. Como discipuladores, necesitamos reflexionar sobre aquellos a quienes ayudamos en lo que vemos que se convierten. Goethe observó el poder de este principio cuando dijo, trata a un hombre como parece ser y lo empeoras, pero trata a un hombre como si ya fuera lo que potencialmente puede ser, lo que Dios hace para nosotros, ¿no es cierto? Dios hace por nosotros. Trata a ese hombre como ya podría ser su potencial y haces lo que debería ser. Las personas pueden sentir intuitivamente si realmente creemos en ellos. Y termina diciendo, las personas en nuestras vidas a las que hemos amado y por las que hemos sido influenciados eran personas que podían anticipar el potencial que tengamos de llegar a ser. Termina diciendo, los mejores maestros y padres hacen esto instintivamente. Anticipan. Pongan el próximo cuadro. Me gustan las personas raras, las ovejas negras, los raros, los rechazados, los excéntricos, los solitarios, los perdidos. Estas personas tienen las almas más hermosas. Han descubierto eso, ¿no es cierto? Adicionalmente, verso 13 dice que debemos perdonar cuando nos hacen mal. Dice, tolérense, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a otros. Recuerden, el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Dice en otra versión, tolérense cada uno, perdonando unos a otros. Si alguien tiene una queja contra otro, aún hagan lo mismo como Cristo te perdonó. Aún como Cristo te perdonó, entonces tú debes también perdonar. Y el perdón está en el centro de nuestra relación con Cristo. Se ha dicho, si nuestra más grande necesidad fuera información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si hubiera sido la tecnología, Dios hubiera enviado un científico. Si la necesidad más grande fuera el dinero, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra necesidad fuera el placer, Dios nos hubiera enviado un animador. Pero nuestra más grande necesidad era el perdón. Entonces Dios nos envió un Salvador. Y el perdón está en el centro de nuestra relación con otros también. ¿Alguna vez oíste del argumento de la primera causa? Fue originado por Tomás Aquino, que vivió entre 1225 a 1274, y es el argumento de la existencia de Dios. La idea es algo así.
que todo lo que existe, todo, tiene algo que lo causó. No hay nada en nuestro mundo que existe que vino de la nada. Y la lógica dicta que alguien o algo tenía que causar que el mundo exista. Causa y efecto. La causa es Dios y el efecto es el mundo. Se lo conoce como el argumento de la primera causa. Yo postularía que la primera causa para nuestra relación rota con Dios es nuestro pecado, que solo puede ser restablecida cuando nosotros buscamos el perdón. Es la primera causa de nuestra relación rota, es el pecado. Un maestro de escuela dominical acababa de terminar su lección y quería asegurarse que había logrado su meta. Preguntó, ¿puede alguien decirme lo que debe hacer antes de obtener el perdón de los pecados? Hubo una pausa corta, entonces de atrás un niño pequeño habló. ¿El pecado? Dijo. No es un problema para nosotros. ¿O sí? Y de la misma manera, diría que la primera causa de las relaciones rotas con otros, la primera causa de nuestras relaciones rotas es también estar agarrado en el pecado, ya sea de ellos o nuestro, que solo puede ser restablecida por el perdón, ya sea que nosotros busquemos el perdón de ellos o nosotros dando el perdón. El argumento de la primera causa sobre las relaciones rotas, de casi todas. Es por esto que el problema del perdón es tan grande en nuestra vida cristiana. Yo creo que la gente con quien me encuentro en torno a la oración y consejería, el 90% de las relaciones, los problemas de relación, la primera causa es la falta de perdón, que sigue con ese rompimiento que no ha sido tratado. Y por esto que Jesús habló a menudo y fuertemente sobre perdonarse uno a otro. Mateo 6:14. Perdónense sus pecados, así como el Padre ha perdonado sus pecados. Cuando estás orando, primero perdonen. ¿Nunca han dejado de orar? No ores hasta no perdonar. Marco 11:25. Eso no está. Yo di el versículo equivocado. Vamos a seguir. En el verso 6:12 dice, y perdonan nuestros pecados como nosotros hemos perdonado los pecados contra nosotros. Y Mateo 18, Jesús da un argumento del costo de la falta de perdón. Pedro había preguntado sobre una ofensa repetida. Mateo 18. Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Los rabinos enseñaban 3 veces. Y Jesús ya conocía a Pedro y dice, voy a duplicarlo. Bueno, no, 7 veces no, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y en ese contexto y el trasfondo del perdón ilimitado, Jesús cuenta esta historia sobre el perdón, Mateo 18:23. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de dólares. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo, como le había dicho al rey. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta pagar toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disputaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, dice, tú
hombre malvado, de corazón duro, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión, a un tren. Siempre me gusta decir tren cada domingo. No, le envió a este hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Entienden la historia? Este hombre debe miles de dólares al rey. Ten paciencia, le dice el rey. Y el rey sabe que no puede pagar y lo perdona. Pero este hombre sale a la calle y agarra a uno que le debía unos pocos dólares y lo agarra del cuello. Sé paciente, por favor, le pide. No te vas a prisión. Los amigos del rey lo averiguan, lo ven y lo llevan de nuevo al rey y dice, tú eres un malvado. Yo te perdoné esa deuda tan grande porque me lo pediste. ¿Y tú no perdonas ni este poco? Tú te vas a prisión. Y verso 34, en la Reina Valera, dice, este rey estaba enojado y envió al hombre a los que le podían atormentar, a los atormentadores, hasta que pagara toda la deuda. Lo entregó a los que lo iban a torturar. El griego es basaniskes, uno que provoca la verdad por medio de la tortura, como en un estante. La palabra es usada como un término para un carcelero, porque el tema de la tortura le era asignada al carcelero. ¿Entiendes el punto? El rey puso a este hombre que no perdonó en la prisión y también lo entregó al maestro de la tortura hasta haber pagado al rey cada centavo que debía. Aquí está la clave. Aquí es donde tú y yo entramos en esta historia, donde entramos a esta prisión y donde nosotros somos puestos sobre ese estante, tirados. Verso 35. Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes. ¿Qué? Te va a entregar al atormentador. Eso les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan en su corazón a perdonar a sus hermanos sus deudas. ¿Entienden eso? Si tú te niegas a perdonar a los que te han hecho mal, tú estarás, ¿puede Jesús mentir? No. Tú estarás, o ahora en este momento estarás, bueno, ya estás quizás en prisión y quizás ahora en la custodia del carcelero mismo, Satanás, para ser torturado hasta que de tu corazón perdonas a los que te han hecho mal. La gente dice, ¿por qué Dios permitiría eso? Porque Él sabe que la falta de perdón es devastador. Si nosotros lo ignoramos y seguimos adelante, va a seguir causando un montón de problemas. Entonces, Él nos entrega al atormentador para recordarnos eso. ¿Y cómo hacemos eso? Verso 35. ¿Cómo hace eso? Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Deja de negarte a perdonar a tus hermanos y hermanas. Tienes que elegir perdonar. Tú dices, pero no sabes lo que ese hombre me hizo. No, no lo sé. Y jamás trataría de hacer menos su pecado contra ti. Pero esta es la verdad. El negarte a perdonarlo a ellos te daña a ti y aún a otros. Porque las personas quedadas en la amargura dañan a otros, aún a los que no le hirieron. Toca mucho más que esas dos personas. Se ha dicho que la falta de perdón es como tomar veneno, piensas que va a matar al otro, pero te hace daño a ti, te va a matar a ti.
Y si el pecado cometido contra ti, te tiene emocionalmente amargado, entonces esa persona te amarra y lo harán hasta que lo perdones. He dicho muchas veces esto a muchas personas y muchos se enojan con esto. Le digo, hasta que no perdones a esa persona, ellos te poseen. No, ese hombre no me posee. Odio a ese hombre. No me posee. Yo le digo, bueno, no quiero estar en desacuerdo contigo, pero basado en tu enojo y tu emoción, parece que él renta lugar en tu cabeza. Creo que está ahí. Y es así como lo sacas de tu cabeza. De hecho, es la única manera de sacarlo. Lo perdonas. Y tú dices, pero ese hombre no merece mi perdón. No, quizás no. Pero tú quieres estar atado a él emocionalmente por el resto de tu vida. Algo que no está en mis notas, pero es importante. Todos somos niños. Si tú te amargas con tus padres y nunca puedes salir de eso, vas a enfocar en los males que te han hecho. Y nos enfocamos en eso. No importa por qué nos enfocamos. Eso no importa. Sea por buena razón o por mala razón, vamos a ir hacia en lo que enfocamos. Entonces, es como el deporte, que vas a ir con la pelota. Entonces, ese enfoque emocional te va a llevar ahí siempre. Me gusta la historia de dos hermanos gemelos. Uno admiraba los atributos positivos del padre y el otro hermano odiaba los atributos negativos del padre y se enfocaba en eso. Esos dos hermanos tuvieron sus mismos atributos. El positivo tenía los atributos positivos y el negativo los negativos, porque era el enfoque emocional. Tú vas a gravitar hacia lo que enfocas. Y es el enfoque que determina dónde vas a ir. Y si lo piensas en una manera perversa, no gana él si logra hacerte enojar continuamente cada vez que piensas en él. Si logra eso, no gana él. Tú dices, pero no siento perdonarlo. Voy a esperar hasta sentirlo. Estoy agarrado aquí. Bueno, escucha, hay algunas cosas que se le han hecho a ustedes que son tan horrorosas, tan horribles, que si tú perdonas solamente cuando lo sientas, jamás lo vas a hacer, porque nunca vas a sentir el deseo de perdonar. Y entonces, como resultado, nunca serás liberado. En cambio, debes perdonar como un acto de tu voluntad. Haces una determinación porque Dios dice que lo hagas. Entonces, yo escojo perdonar a este hombre por lo que me hizo o a esta mujer. Es una oración algo así. Señor Jesús, elijo hoy como un acto de mi voluntad perdonar a quien quiera, mi tío o lo que sea, por lo que me hizo. Lo que hizo no era correcto y al perdonarlo no estoy diciendo que lo que hizo estaba bien, porque no lo estuvo bien. Pero no soy su juez, ni su jurado, ni el ejecutor. Te lo dejo a ti, saco mis manos. Y de este momento adelante, para que tú trates con él, y oro que la realidad de lo que verdaderamente acaba de suceder, que fue roto aquí en el área espiritual, sea en mi vida emocional también, una verdad. Ahora, en cuanto a tus sentimientos después que perdonas, las personas que perdonan dicen, no siento nada diferente. Bueno, tus sentimientos y la realidad de lo que sucede en las oraciones son diferentes. Uso un ejemplo, si vas a la ciudad de New York y vas por un alley en la noche o a las 2 de la mañana, ¿qué haces a las 2 de la mañana? Esa es otra historia. Vas por un alley y yo salgo de un lugar oscuro y te asusto. Y estás aterrorizado y piensas algo para levantar, para pegarme, y después ves que soy yo. Y tú dices, tonto, tú eres mi pastor, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Yo te podría haber matado. ¿Por qué me asustaste? Cuando yo grité, tus sentimientos son lo primero que surge y tu manera de pensar. Buscas algo para defenderte. Eso es lo que primero sale. Pero después cuando me ves, ya todo baja a cero. Y todavía estás sintiendo porque tu corazón todavía está latiendo fuerte. Y eso con el tiempo va a calmarse y va a seguir lo que piensas.
Y lo mismo es verdad con el perdón. Cuando tú escoges perdonar, es roto en lugares celestiales. Y con el tiempo, tus sentimientos van a empezar a bajar. Pero si no perdonas, esa falta de perdón va a seguir con ese sentimiento a 100%. La gente dice, bueno, ¿cómo voy a experimentar esto? ¿Cómo se ve esto? Yo digo, es algo así. Tienes amargura contra tu padre y vive en otro estado. Y tú vas a visitarlo para el Día de la Gracia y tú lo habías perdonado hace 2 meses y ahora tú estás con él y crees que todo va a estar hermoso. Quizás no, pero sí vas a experimentar que es diferente. Vas a saber que algo es diferente. Lo que yo he experimentado a la gente es que se dan cuenta que esa persona ya no tiene poder sobre ellos como antes, porque el perdón el perdón desata. Y como parte, para entender esto, es que al perdonar a ellos, que en una forma real nos desata de ellos, de manera que ayuda a que Dios haga una obra redentora en la vida de ellos también. No puedo darte capítulo versículo, pero yo creo que hay una conexión espiritual que de alguna forma, que hasta que no perdonamos, no permite que Dios haga todo lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona también. Entonces, ¿mi relación con ellos cambia con el tiempo? Yo creo que vas a sentir que con el tiempo tus sentimientos van a igualarse a la realidad. La persona dice, tengo que decirle que los perdoné. Si yo voy a Dios a pedir perdón, a perdonarlos, tengo que decirle a ellos. Hay algunas situaciones que Sue y yo nos hemos encontrado con mujeres que tenían un abusador en su pasado. Y en el lugar de consejería, ellos deciden perdonar y otros días después vuelven y se sienten bien y dicen, yo me siento tan libre, yo quiero ir y decirle a mi abusador que lo he perdonado. Y están muy felices. Y yo le digo, escucha, si Dios te dice que hagas eso, hazlo. Pero si Él no te dice, yo quiero que lo pienses, porque si tú vas y le dices que le perdonas, tú tienes que estar preparado para cualquier cosa que Él te diga. Te puede negarlo, puede decir que mientes, puede decir que tú te lo merecías. Tú tienes que prepararte para todo eso. Si no estás preparada, eso te va a golpear. Si Dios te dice que vayas, lo importante no es eso. Lo importante es que tú fuiste ante el Señor y lo perdonaste por lo que hicieron. Mary Johnson perdió a su hijo en 1993 después que un entonces adolescente, Owen, Israel, se peleó con él en una fiesta y le disparó. Con tantas preguntas sin respuesta, Johnson fue a visitarlo a Owen en la cárcel. Después de su primer contacto, dice ella, comencé a sentir este movimiento en mis pies. Se movió hacia arriba desde mis piernas y simplemente subió por todo mi cuerpo. E instantáneamente supe que toda mi ira, el odio y la animosidad de 12 años que había tenido en mi corazón había acabado. Le había perdonado completamente. Los dos ahora viven de vecinos en el mismo dúplex y Johnson incluso se ha referido a Israel como su hijo. En entrevistas, Owen ha dicho, admiro a Mary por ser lo suficientemente valiente como para ofrecer perdón y por tomar ese paso. Y me motiva a cuidarme, a mantenerme en ese camino. En una entrevista con Real Simple, la sobreviviente de violencia doméstica, Pascal Kavanaugh, dijo que nunca pensó que volvería a conectarse con su madre, su abusadora, durante su vida adulta. Sin embargo, en 2010 su madre sufrió varios derrames cerebrales que la dejaron incapaz de comunicarse o cuidarse. Sin nadie más que ayudar, Kavanaugh comenzó a sentarse junto a la cama de su madre para leerle. A través de esto, Kavanaugh dice, el odio que ella tenía por su madre se disipó hacia el perdón y el amor. La tercera historia. Después de un largo turno en el departamento de bomberos, Matt Schwarsnell se quedó dormido mientras conducía y se estrelló contra otro vehículo, quitándole la vida a la madre embarazada June Fitzgerald e hiriendo a su hija de 19 meses. Según el magazine Today, el esposo de Fitzgerald, un pastor de tiempo completo, pidió la sentencia disminuida del hombre y comenzó a reunirse con Schwarzschild para tomar café y conversar. Muchos años después, los dos hombres siguen de amigos. Fitzgerald dice, tú perdonas como has sido perdonado.
Mark Twain dijo esto: el perdón es la fragancia de la flor que larga una flor después que el talón lo ha pisado. El perdón es la fragancia que larga una violeta en el talón del que lo pisó. Dios quiere liberarlos a algunos de ustedes hoy. Realmente lo quiere hacer. Y yo he dicho, yo podría hacer de cada domingo una de dos cosas. Una es el perdón y otro es seguir amarrándote a la ofensa. Es el perdón versus la ofensa. Hoy, si hay algo en tu pasado y tú en tu casa o aquí, que Dios abra tu corazón para ver dónde hay resentimiento en tu vida, que has tapado, que has cerrado la puerta, porque hay una parte de tu vida en la cual vas a ser atormentado. Y lo he dicho antes, todo lo que has hecho, todo lo que no hemos tratado en la vida, que lo tendríamos que haber hecho, porque Dios nos ha dicho, y aunque no estás consciente de ese evento, siempre está ahí en el trasfondo. Y cuando tú no tienes paz o no puedes dormir, cuando hay ansiedad, cuando tu estómago está revuelto, yo digo que esa es parte de eso, está en el trasfondo, en el disco duro, y da acceso al tormento. Yo pido y oro que tratemos con esto ahora. Oremos. Hagamos negocio con Dios. Si alguien viene a tu mente o un número de gente viene a tu mente, voy a animarte ahora que sueltes eso. Haz esta oración en quietud en tu corazón y di esto conmigo. Señor Jesús, yo escojo hoy perdonar a esta persona por lo que me hizo. Y al hacerlo, no estoy diciendo que lo que hicieron era correcto, porque no lo fue. Pero no soy su juez, no soy el jurado, no soy el ejecutador, y vuelco todo eso a ti. Y así, como un acto de mi voluntad, yo perdono a esta persona de mi voluntad y pido que con el tiempo tú permitas que mis sentimientos se pongan al día con lo que sucedió aquí hoy. Y lo pido en el nombre de Jesús. Y si estás aquí esta mañana y nunca aceptaste a Cristo y quieres entrar a ese perdón y ser perdonado de una gran deuda como nosotros, entonces haz esta oración conmigo. Padre, yo reconozco que he pecado. He hecho tantos errores, tantos pecados, y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y mi Señor. Su muerte en la cruz para pagar el precio que yo merezco hoy, para que yo sea liberado. Gracias, Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir vidas que reconocen ese perdón que tú nos diste primero a nosotros, para que nosotros estemos libres para perdonar a los que pecaron contra nosotros.